Hola queridos amigos, hermanos, qué bueno que podamos encontrarnos una vez más para hacer una lectura de la palabra de Dios y seguir las guías de la escuela sabática. Estamos empezando un nuevo trimestre y a decir verdad estamos empezando un nuevo año y la propuesta para este trimestre es el estudio de la carta a los Hebreos. Esta es la guía que tenemos. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Una propuesta hermosa para estudiar la palabra de Dios. Realmente hermosa propuesta. Y qué mejor que podamos pedir la dirección del Señor para estudiar su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque nos das la posibilidad de estudiar tu palabra y rogamos tu dirección para aprovechar al máximo el estudio de la misma y en particular de esta carta a los Hebreos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El autor de esta guía de estudio de la escuela sabática es Félix Cortés Valle, quien es un profesor de literatura neotestamentaria y enseña en la universidad. Así que tiene una mirada muy particular de esta hermosa carta a los Hebreos. Y el tema de este trimestre tiene que ver con la figura de Jesús, el enfoque que la carta a los Hebreos hace de la figura de Jesús. Y es decir, esa figura de Jesús que capta la amplitud, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios por todos nosotros. La carta a los Hebreos fue escrita por las evidencias del mismo texto antes del año 70. Y los destinatarios, probablemente judíos conversos, pero también creyentes en general, que habían aceptado las buenas nuevas del Evangelio. Hebreos retrata a Jesús y podríamos decir que hay tres dimensiones de ese retrato de Jesús. El primero tiene que ver con la dimensión personal, o sea, cómo afecta la figura de Jesús que aparece en Hebreos en mi vida. Por eso es una invitación a estudiar y analizar en forma personal ese mensaje que Dios tiene para nosotros. La segunda dimensión tiene que ver con lo colectivo, es decir, la dimensión hacia el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe seguir el ejemplo de Jesús, por lo tanto debe contemplar la figura de Jesús. Y la tercera dimensión es la dimensión universal. Jesús es el nuevo Adán, por lo tanto hay esperanza de salvación para cualquier persona, sin importar raza, sin importar lugar de procedencia. Si acepta al Señor Jesús como Salvador, hay esperanza de perdón y de salvación para él. La primera lección de esta guía lleva por título La carta a los Hebreos y a los otros. Y el texto clave aparece en el capítulo 10, versículo 36, que dice así: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí se habla acerca de la necesidad de paciencia para obtener la promesa. Y claro, la carta a los Hebreos es un sermón, es una homilía, y hay palabras que destacan este mensaje y es una de ellas, la palabra exhortación. Pablo transmite una exhortación a los creyentes de esa época. Y en efecto, la carta a los Hebreos está dirigida a creyentes en Cristo que experimentaban dificultades. Algunos fueron privados de la libertad, fueron públicamente avergonzados y perseguidos. Otros afrontaban problemas económicos y muchos estaban agotados, cansados. E inclusive habían comenzado a cuestionar la fe. Y es allí donde aparece el consejo de Pablo, la exhortación del apóstol Pablo. Y esta situación que vivían estos creyentes puede ser también una realidad en nuestra vida hoy. Alguno de nosotros hoy puede estar sintiéndose de la misma manera. Por eso es tan importante esta carta y es tan importante que podamos
leerla. Te animo para que puedas hacer una lectura general de la carta. Lee toda la carta, son 13 capítulos, no es muy extensa. Y después, semana tras semana, vayamos siguiendo la lectura y estudiando y analizando, y realmente disfrutaremos y seremos enriquecidos notablemente con la palabra de Dios. Frente a la adversidad que el pueblo estaba pasando, el apóstol Pablo trae el siguiente consejo. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Aquí Pablo está diciendo que estos creyentes recibieron el mensaje con milagros, con señales. No hay que olvidarse de cómo el Señor hizo llegar el mensaje a nuestras vidas, y Él se manifestó, sin lugar a dudas, en cada uno de nosotros. Es muy probable que los lectores de la carta a los Hebreos hayan sufrido persecución, agresión verbal y física por turbas incitadas por los oponentes. Se dice que Tácito, en el siglo I, consideraba a los cristianos como culpables de odio contra la humanidad. Así que imagínense, ¿no? Estaban puestos allí como personas que odiaban a la humanidad, y entonces se los acusaba injustamente de muchas cosas. También se dice que a los cristianos se los consideraban como personas que tenían conductas antisociales. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro estilo de vida. Y esto puede repetirse también en nuestros días. Pueden llegar a considerarnos como antisociales por la manera en que vivimos. Pero tenemos que mantenernos fieles al Señor. Los lectores de la carta a los Hebreos se mantuvieron fieles a Cristo, a los principios del Señor. Pelearon la batalla, pero eso generó un desgaste y ellos terminaron cansados y en algunos casos por allí debilitados en la fe. De allí la exhortación de Pablo cuando en el capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 12, agrega: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuántos consejos poderosos del Señor para nosotros. También estamos teniendo luchas, pero allí está el consejo. Hay que seguir adelante, hay que levantarse, no tenemos que decaer. La Biblia presenta ejemplos de personas que estuvieron, pero elevadísimos en la fe y de repente bajaron, cayeron. Allí está el caso de Elías. Elías desarrolló mucha fe, tuvo una gloria, subió a la cumbre del monte, allí vio un milagro extraordinario del Señor, pero frente a la adversidad tuvo miedo, se olvidó de Dios y se fue, se escondió y entró en un cuadro de desánimo, de depresión. Sin embargo, Dios no lo abandonó a su suerte, sino que lo auxilió, lo ayudó. En primer lugar, se preocupó por sus necesidades físicas, le dio alimento, le proveyó descanso. Luego, amablemente en la cueva, lo reprendió. ¿Qué haces ahí, Elías? Y lo ayudó a entender más en profundidad cómo Él obra y cumple sus propósitos. Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Entonces Dios le dio a Elías una obra que hacer y lo tranquilizó. De la misma manera, Pablo presenta un mensaje alentador a sus lectores, a este grupo de creyentes que estaba sufriendo serias
adversidades. Pero allí vienen las advertencias de Pablo. Las advertencias de Pablo se direccionan a no caer en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel en el pasado. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar a la tierra prometida, desfalleció, perdió su fe, no confió en el Señor y no pudieron ingresar a la tierra prometida, a la Canaán prometida, a la tierra de Canaán. Por eso Pablo en Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel o cómo le pasó al mismo Elías? Atendamos con diligencia a las cosas que hemos oído. Y la carta a los Hebreos es una invitación a eso. Por eso te animo a que desgranes y leas cada capítulo, cada versículo con oración. El capítulo 1 de Hebreos, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros estamos viviendo en los postreros días, en los últimos días, por eso este mensaje es tan vigente para nosotros hoy. Y en el capítulo 10, versículos 36 al 38, Pablo expresa lo siguiente: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amigos, un poquito más y el Señor Jesús va a venir. Perseveremos en la palabra. Seamos fieles al Señor aunque vengan pruebas difíciles. En el versículo 39, Pablo agrega: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedamos. Vayamos al Señor, prestemos atención a la palabra y seremos vencedores con Cristo Jesús. Otro ejemplo de pérdida de fe, de desobediencia, de inconstancia del pueblo en el pasado es el relato que aparece en el libro de Números capítulo 24 y 25. Allí se narra la acción de Balaam, quien fue llamado para maldecir al pueblo, no pudo maldecir al pueblo, sin embargo dio un consejo para envolver al pueblo de Israel con los actos malvados, perversos, sensuales, de inmoralidad sexual que practicaban los cananeos, y el pueblo de Israel cayó también en esto y sucumbió. Y ahora el Señor también nos amonesta, dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No nos dejemos vencer por el mal. Contemplemos a Jesús, pongamos nuestra mirada en Él y recibiremos lo prometido. En la carta a los Hebreos encontramos varias amonestaciones, pero también encontramos hermosas promesas como consejos para vivir la experiencia cristiana práctica, la vida cristiana práctica. Vaya si vale la pena leer esta carta y estudiarla. El libro Profetas y Reyes, en la página 121, dice lo siguiente: para los desalentados hay un remedio seguro: fe, oración y trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. Pues entonces, pongamos en práctica esto: oración, desarrollo de la fe a través del estudio de la palabra, y trabajo, compartir las buenas nuevas de salvación y ser solidario y ayudar a las personas que nos rodean. Y el Señor realmente nos va a bendecir. Qué bendición va a ser estudiar esta carta a los Hebreos.
Así es que te invito a que semana tras semana podamos repasar juntos la guía de estudio de la escuela sabática. Y en este trimestre, la carta a los Hebreos. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta palabra preciosa, la carta a los Hebreos. Y te pedimos que nos ayudes a estudiarla, a analizarla y a extraer esas lecciones prácticas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a fortalecernos en la fe, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y que al inicio de este nuevo año podamos tener la plena certeza de que el Señor marcha a nuestro lado.